Buenos días, estudiantes, queridos estudiantes del Colegio Emilio Valenzuela, que está interesado en iniciar su proceso de aprendizaje o reforzar su proceso de aprendizaje en geometría en primaria, ¿verdad? Listo, entonces, bienvenido al programa que está diseñado para comparar y explorar las superficies cuadradas, ¿sí? Entonces, en este caso, es de nuestro interés comparar dichas superficies cuadradas, ¿listo? Entonces, en el anterior video de longitud ya se realizó la presentación del programa GeoGebra. Entonces, por ende, voy a entrar a explicar las exploraciones que se pueden realizar como tal a este programa específico, ¿sí? Entonces, les presento este programa de superficies de manera análoga que el de la longitud cuenta con tres deslizadores, eh, uno para los decímetros, otro para los metros y otro para los centímetros, ¿sí? Entonces, eh, podemos decir acá que, bueno, la pregunta surge es, bueno, ¿por qué este deslizador también tiene los decímetros, metros y centímetros, al igual que el de longitud? Bueno, entonces, acá podemos evidenciar que se va a evidenciar la equivalencia entre superficies cuadradas, ¿sí? También se va a evidenciar cuando una superficie eh, eh, de metro cuadrado es más grande que decímetro cuadrado o de centímetro cuadrado, o varios de esos casos, o cuando una superficie con unidad de medida en dos dimensiones, que es de una superficie, los centímetros cuadrados, cuando son más grandes que los decímetros cuadrados o que los mismos metros cuadrados, ¿sí? No hacernos a la idea de que los metros siempre son los más grandes, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que identificar eso. Tenemos los tres deslizadores, este es decímetros, metros y centímetros, repito, pero entonces, ¿por qué? Porque la superficie va a depender del lado del valor de la longitud que posee el cuadrado. Entonces, estos son cuadrados, ¿cierto? Entonces, hemos identificado que esto es un cuadrado del lado 38, del lado 38, ¿sí? Al igual forma de acá. Esto es un cuadrado, el rojo me va a representar los metros cuadrados, que en este caso el deslizador me dice, el deslizador vale 5. Entonces eso es un cuadrado que tiene lado 5. ¿Listo? Hasta ahí bien. De igual forma con los centímetros, que es el cuadrado azul. Entonces el cuadrado azul tiene 50. Acá marcó 50, ¿sí? Porque yo lo dejé en 50, entonces es un cuadrado de lado 50. ¿Listo? Recordamos, el cuadrado azul me representa centímetros cuadrados, el cuadrado morado los decímetros cuadrados y el cuadrado rojo los metros cuadrados. Acá vamos a tener una casilla. ¿Queremos las medidas? Sí, ¿no? ¿Podemos hacer las comparaciones solo gráficamente? Sí, pero entonces esta medida de superficies nos va a poder obtener la equivalencia entre metros cuadrados, entre centímetros cuadrados y entre decímetros cuadrados, cuando sea el caso. Porque yo no puedo decir en este momento que 25 metros cuadrados son equivalentes a 2500 centímetros cuadrados, porque si yo hago la superposición de estos dos cuadrados, pues yo sé acá que 2500 centímetros cuadrados será menor a 25 metros cuadrados, ¿cierto? Gráficamente. Entonces también puedo decir que esos 2500 centímetros cuadrados son más pequeños que los 1444 decímetros cuadrados, ¿sí? Entonces realicemos un ejemplo en el que sea de pronto un valor más pequeño que queramos evidenciar. Por ejemplo ese. Tenemos un cuadrado de lado ¿qué? Lado 20, ¿cierto? Lado 20 por acá, 20 por acá, y con una área que va a ser de 400 decímetros cuadrados. ¿Está bien el programa? Sí, ¿cierto? Porque el área es el lado por lado de un cuadrado, ¿cierto? O como se los han podido explicar como base por altura, que sería 20 por 20 para un total de 400 decímetros cuadrados. Siempre identifiquemos la unidad que se está trabajando, sea en longitud, en superficie, en volumen, etcétera. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a hacer que hagamos que los decímetros sean más pequeños que los centímetros, ¿cierto? Pero entonces, para eso tenemos que mover el deslizador hasta que sean más pequeños. Este va a ser más pequeño, ¿verdad? Entonces, estos decímetros van a ser más pequeños
que estos centímetros cuadrados. Entonces ahí hay que identificar entonces es el valor del área. Entonces 2500 centímetros cuadrados son más grandes que 9 decímetros cuadrados, porque si colocamos, si superponemos un cuadrado sobre el otro, se identifica que hay un área que queda sobrando, ¿verdad? Entonces, retomemos el ejemplo que estábamos haciendo de los 400 decímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de estos 400 decímetros cuadrados? Bueno, 400 decímetros cuadrados, cuadrado morado, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos decir, listo. Evidentemente, va a ser más pequeño que el cuadrado rojo. Entonces, ahí podemos asegurar con seguridad que 400 decímetros cuadrados son más pequeños que 25 metros cuadrados, ¿cierto? Bueno, movamos el deslizador rojo ya que lo tenemos ahí y hagamos que esa superficie cuadrada que me representa los metros cuadrados sea más pequeña que los decímetros cuadrados. Ya tenemos el caso. Acá ya identificamos, superponemos el rojo sobre el morado. Nos queda un área sobrando, ¿cierto? Para alcanzar el área roja al área morada. Quiere decir que el área roja es menor al área morada. Y en valores, y teniendo en cuenta las unidades de medida, entonces, un metro cuadrado será menor que 400 decímetros cuadrados. Bueno, involucremos los centímetros cuadrados a ver qué pasa. Entonces, acá tenemos los centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, miren esto tan curioso que logramos identificar. Podemos decir, empecemos del más pequeño, que sería el azul. Entonces el azul es 2500 centímetros cuadrados, es más pequeño que un metro cuadrado y más pequeño que 400 decímetros cuadrados, ¿sí? Hemos identificado en este momento varios de los casos que se pueden dar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando abras el programa puedas realizar las exploraciones correspondientes, ¿sí? Vamos a hacer un caso en el que estas tres unidades de medida sean equivalentes. Para ello, entonces aumentemos el rojo hasta que llegue al morado. Entonces vamos a ver si en este caso son iguales. Son iguales. Al superponerlos no queda área sobrando, ¿verdad? Acá de pronto queda área porque le falta una pequeña modificación al asunto. Pero ya, ahí se evidencia que no quedó área sobrando. Entonces podemos identificar de primera instancia que el cuadrado morado es igual al cuadrado rojo en cuanto al tamaño, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estamos hablando del rojo. 4 metros cuadrados son equivalentes que 400 decímetros cuadrados. Bueno, hagamos equivalente al cuadrado azul o al cuadrado agua marina, ¿verdad? Entonces le falta como un poco, ¿cierto? Lo vamos a seguir agrandando. Vamos a ver si de pronto ya llegamos a alcanzar al cuadrado morado. Y entonces vamos a ver qué resultado llegamos a obtener. En este caso, pareciera que se está pasando un poquito, entonces vamos a modificarlo de acá. Ahí sí queda igual, ¿cierto? O sea, quiere decir que hemos encontrado la equivalencia entre las tres unidades de medida de superficie, ¿cierto? Ya que el cuadrado azul es igual al morado, como lo pudimos identificar, acá no queda área sobrando, el cuadrado azul es igual al cuadrado rojo, no queda área sobrando, y pues de igual manera ya lo habíamos identificado, pero lo vamos a volver a repetir con el cuadrado rojo y el cuadrado morado. Entonces, estas tres superficies son equivalentes en cuanto al área, ¿cierto? Pero entonces esa equivalencia en cuanto al área nos va a dar una equivalencia en cuanto a estas unidades de medida. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que 4 metros cuadrados son equivalentes a 40.000 centímetros cuadrados y equivalentes a su vez a 400 decímetros cuadrados. Entonces, la curiosidad que surge en este momento es, ¿será que este es el único caso en el que son equivalentes dichas unidades de medidas de superficie? ¿Será que es el único caso en que los metros cuadrados son equivalentes a los centímetros cuadrados y a su vez a los decímetros cuadrados? Pues bien, la idea es que más adelante realicen la exploración del programa, ¿sí? Pueden hacerlo desde una tablet, desde un iPad, desde el mismo computador, explorar con los deslizadores, hacer superposición entre las figuras y
ahí hay unas preguntas que les van a ayudar a resolver si este es el único caso o si existen más. Entonces, la invitación es que continúen con su proceso de aprendizaje de geometría, con el programa de geometría propio del Colegio Emilio Valenzuela. Bien, entonces hasta una próxima.